Última hora en el mundo del cine. El telón parece cerrarse para uno de los más grandes de nuestra era. Daniel Day-Lewis, uno de los actores más respetados de su generación, anunciaba su retirada de la actuación. Su representante confirmó la noticia mediante un comunicado breve. El actor no tenía previsto volver a trabajar frente a las cámaras. En el mensaje, Day-Lewis agradeció el apoyo de sus colaboradores y del público que había seguido su carrera durante décadas. Se trataba, además, del único intérprete que había ganado 3 premios Oscar en la categoría de Mejor Actor. Sin embargo, hay otra cara de la moneda. Además de sus premios, Day-Lewis también era conocido por desaparecer durante largos periodos entre una película y otra. Después de cada proyecto, solía retirarse de la vida pública y mantenerse lejos de la prensa. Lo ha hecho tantas veces, y tan bien, que sus seguidores siempre se quedan con una duda en el corazón. ¿Se ha marchado para siempre esta vez? Pero esta ocasión se sentía diferente. Esta vez, su anuncio parecía más firme que en sus anteriores pausas profesionales. Parecía el punto final perfecto para su historia. Sin embargo, varios años después, las circunstancias cambiaron. Su regreso acabaría relacionado con un proyecto muy personal que nació dentro de su propia familia. La respuesta se encontraba en la relación de Daniel con su hijo Ronan. En junio de 2017, una breve declaración sorprendió a la industria cinematográfica. Leslie Dart, representante de prensa de Daniel Day-Lewis desde hacía muchos años, anunció que el actor no volvería a trabajar frente a las cámaras. El mensaje era corto, directo y sin espacio para interpretaciones. Daniel Day-Lewis había decidido abandonar la actuación. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente la retirada. Dentro del comunicado aparecía una condición muy poco habitual. Se dejaba claro que ni el actor ni las personas que trabajaban con él volverían a hablar públicamente sobre aquella decisión. No habría una gran entrevista de despedida, tampoco un documental explicando sus motivos, una gira por los programas de televisión o un libro de memorias destinado a convertir su adiós en otro acontecimiento comercial. Day-Lewis no quería justificar su marcha, y además parecía decidido a impedir que otros hablaran por él. El comunicado parecía cerrar cualquier posibilidad de una explicación posterior. Como informó The Guardian, el comunicado describía la retirada como una decisión privada y dejaba claro que ni el actor ni sus representantes volverían a comentar el asunto. La noticia provocó incredulidad en la industria. Daniel Day-Lewis no era un actor olvidado que se retiraba después de años sin recibir propuestas. Tampoco se encontraba en una etapa de decadencia profesional. Al contrario, seguía siendo considerado uno de los intérpretes más respetados de su generación. A esas alturas, ya había recibido los principales reconocimientos de la industria. Su nombre continuaba asociado a películas prestigiosas, directores importantes y personajes capaces de dominar por completo una historia. En un negocio donde muchos actores luchan desesperadamente por conseguir una segunda oportunidad, Day-Lewis parecía tener todas las oportunidades que deseaba. Para entonces, Day-Lewis ya había hecho historia. La Academia lo reconocía como el primer intérprete en ganar 3 veces el Oscar al mejor actor, gracias a My Left Foot, There Will Be Blood y Lincoln. Cada nueva interpretación suya generaba expectativas durante la temporada de premios. Los estudios sabían que su presencia añadía prestigio. Los directores entendían que trabajar con él podía elevar una película. Y el público había aprendido a interpretar su nombre en un cartel como una señal de que aquella producción no sería una obra cualquiera. Por esa razón, muchos no entendían que decidiera marcharse en aquel momento. Normalmente, una estrella abandona cuando los buenos guiones dejan de llegar, cuando la atención del público se desplaza hacia otros rostros o cuando la industria comienza a cerrar sus puertas. Daniel Day-Lewis hizo exactamente lo contrario. Se marchó cuando las puertas seguían abiertas y cuando todavía podía disfrutar durante años del reconocimiento que había conquistado.
No se quedó para recibir más homenajes. No intentó proteger su posición dentro de Hollywood. Ni siquiera pareció interesado en saborear la admiración que rodeaba su nombre. Después del anuncio, redujo casi por completo sus apariciones públicas. Su última película, Phantom Thread, todavía tenía por delante una importante campaña de promoción. Era una obra dirigida por Paul Thomas Anderson, uno de los cineastas más respetados de Estados Unidos, y reunía todos los elementos necesarios para dominar la temporada de premios. La paradoja se hizo todavía mayor cuando Phantom Thread le dio otra nominación al Oscar en 2018, confirmando que Day-Lewis se retiraba mientras seguía compitiendo en la cima de su profesión. Pero Day-Lewis se apartó del circuito promocional. Paul Thomas Anderson tuvo que presentarse prácticamente solo ante la prensa y responder una y otra vez a la misma pregunta incómoda. ¿Dónde estaba el protagonista de la película? Su ausencia terminó ocupando buena parte de la conversación sobre la película. Cuanto menos aparecía, más se hablaba de él. Cada entrevista sobre Phantom Thread terminaba girando, de una manera u otra, alrededor de aquella retirada repentina. Los medios comenzaron a tratar la noticia como si se hubiera cerrado definitivamente uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del cine. Las revistas publicaron largos perfiles, repasando sus transformaciones, sus personajes y su extraña manera de trabajar. Algunos perfiles repasaban su carrera con un tono de despedida definitiva, aunque el actor simplemente había decidido retirarse. No parecía una pausa, tampoco uno de esos descansos anunciados por las estrellas antes de regresar con una nueva película 2 años más tarde. La cláusula de silencio incluida en el comunicado eliminaba casi cualquier esperanza de una explicación posterior. Nada indicaba que la retirada formara parte de una estrategia publicitaria o que existieran planes secretos para su regreso. Para buena parte del público, su carrera había terminado sin una despedida formal ni una última aparición ante la prensa. En realidad, aquella retirada encajaba con una conducta que Day-Lewis había mantenido durante gran parte de su carrera. Al revisar su carrera con atención, aparece un patrón difícil de ignorar. Entre 1997 y 2017, un periodo de 20 años en el que cualquier otra estrella habría aprovechado su fama para encadenar grandes producciones, Day-Lewis participó únicamente en 7 películas. Era un ritmo de trabajo poco habitual dentro de Hollywood. Muchos intérpretes aceptan varios proyectos al año porque temen que el público los olvide. Necesitan aparecer constantemente en estrenos, festivales, entrevistas, campañas publicitarias y ceremonias de premios. Day-Lewis actuaba de una manera completamente opuesta. Se apartaba durante años, dejaba de conceder entrevistas, se alejaba de Los Ángeles, de los estudios y de las conversaciones sobre futuros proyectos. Mientras otros actores buscaban mantenerse presentes, Day-Lewis prefería desaparecer entre proyectos. Esa ausencia terminó creando una relación extraña con el público. La larga espera hacía que cada nueva película despertara una atención especial. Su nombre en un cartel generaba una mezcla de expectación, respeto y curiosidad. No trabajaba con frecuencia, pero cuando aceptaba un personaje, todo el mundo entendía que algo importante estaba a punto de ocurrir. Ese ritmo pausado no respondía a una estrategia de publicidad, sino a su necesidad de descansar después de cada trabajo. Para Day-Lewis, actuar no consistía simplemente en aprender unas líneas, colocarse delante de una cámara y regresar a casa al finalizar la jornada. Cada personaje exigía una entrega profunda. Entraba en sus gestos, en su manera de hablar, en sus hábitos y en su forma de mirar el mundo. Sus interpretaciones recibían grandes elogios, aunque el proceso podía resultarle emocionalmente agotador. También sentía un profundo rechazo por muchas de las obligaciones relacionadas con la fama. No disfrutaba de las luces de las alfombras rojas. Las entrevistas repetitivas lo agotaban. La necesidad de responder siempre las mismas preguntas le parecía vacía.
Y la cultura de la celebridad, con su atención constante sobre la vida privada, le resultaba superficial e incluso asfixiantes. Mientras muchos compañeros adquirían mansiones cerca de los estudios y construían su vida alrededor de Hollywood, él eligió otra dirección. Se instaló en las colinas rurales del condado de Wicklow, en Irlanda. Años antes, The Guardian ya había descrito su vida fuera de los rodajes como una existencia discreta en las montañas de Wicklow, lejos de los rituales y de las exigencias de la celebridad. Allí podía caminar sin ser observado. Podía entrar en una tienda sin que cada movimiento se convirtiera en una noticia. Podía vivir lejos de las cámaras y recuperar una existencia corriente. Lo que desde fuera podía parecer aislamiento, para él era una manera de conservar una vida privada y tranquila. En el campo irlandés encontraba el anonimato que Hollywood no podía ofrecerle. Sus días dejaban de estar organizados alrededor de guiones, entrevistas, ceremonias o compromisos promocionales. Podía concentrarse en actividades simples y físicas. Allí podía dedicar tiempo a su familia y disfrutar de una rutina alejada del ruido de la industria. Ese retiro era importante para recuperar su equilibrio emocional. En una ocasión, utilizó una metáfora para explicar su proceso creativo. Habló de una especie de horno interior, una fuente de energía que alimentaba su trabajo como actor. Según explicaba el actor, cada personaje exigente agotaba durante un tiempo su energía creativa. Cuando terminaba una película, no podía desprenderse inmediatamente de lo vivido. No bastaba con quitarse el vestuario, despedirse del equipo y regresar a casa. Durante meses había permitido que otra personalidad ocupara una parte importante de su mente. Cuando terminaba una película, solía sentir que necesitaba un periodo prolongado de descanso. Necesitaba años de vida normal para reconstruirse. Cocinar, caminar, trabajar con las manos y permanecer lejos de los focos eran formas de alimentar lentamente aquel horno interior. Solo después de recuperar algo de sí mismo, podía plantearse volver a interpretar a otra persona. La tranquilidad de Wicklow le permitía convertirse de nuevo en un hombre corriente antes de regresar a un plató. Sin embargo, lo ocurrido en 2017 era diferente de sus anteriores retiradas. Esta vez no se trataba únicamente de esperar a que el fuego creativo volviera a encenderse. En 2017, llegó a pensar que aquella energía creativa quizá no regresaría. Para comprender por qué Daniel Day-Lewis sintió que debía marcharse, es necesario observar el impacto que tuvo sobre él su último personaje, Reynolds Woodcock, el protagonista de Phantom Thread. Woodcock era un prestigioso diseñador de vestidos que vivía en el Londres de la década de 1950. Era un hombre obsesionado con el control, rígido en sus costumbres y emocionalmente distante. Su talento era inmenso, pero también lo era su incapacidad para relacionarse con los demás de una manera sencilla. Todo en su vida debía seguir un orden preciso. Sus comidas, sus horarios, su trabajo y hasta el comportamiento de quienes lo rodeaban tenían que adaptarse a sus reglas. Para interpretarlo, Day-Lewis no quiso limitarse a imitar los movimientos de un modista. Como había hecho en otros proyectos, decidió aprender de verdad el oficio de su personaje. Durante meses estudió cómo medir una tela, cortarla, colocarla sobre un cuerpo y coserla con precisión. Según contó el propio actor a la revista W, estudió desfiles de moda de los años 40 y 50, aprendió técnicas profesionales de costura y llegó a confeccionar desde cero un vestido inspirado en un diseño de Balenciaga. Practicó hasta ser capaz de trabajar con sus propias manos de una manera convincente. No quería que la cámara tuviera que ocultar su falta de experiencia mediante planos rápidos o trucos de montaje. Quería que cada movimiento pareciera auténtico porque, en cierta manera, ya lo era. El aprendizaje técnico fue exigente, aunque la mayor dificultad estuvo en la personalidad del personaje. Para comprender a Reynolds Woodcock, Day-Lewis debía habitar la mente de un hombre frío, controlador y profundamente encerrado en sí mismo. Con el paso de las semanas,
Reconoció que el estado emocional del personaje empezó a acompañarlo fuera del rodaje. Durante la producción, personas cercanas percibieron que estaba cambiando. El personaje parecía acompañarlo incluso cuando la cámara dejaba de grabar. Su forma de relacionarse con el mundo se volvió más cerrada. La rigidez de Woodcock ya no parecía terminar al escuchar la palabra corten. Day-Lewis había vivido procesos parecidos en otras películas. Era conocido por permanecer dentro del personaje durante largos periodos. Pero esta vez, la experiencia tuvo un peso distinto. La atmósfera del rodaje era pesada, y Day-Lewis encontró cada vez más difícil dejar atrás al personaje al terminar la jornada. Cuando la producción terminó, el malestar no desapareció. En aquella misma entrevista, Day-Lewis reconoció que él y Paul Thomas Anderson habían quedado atrapados en una tristeza inesperada durante el proceso creativo, una sensación difícil de explicar, que continuó incluso después de terminar la película. Un actor suele abandonar el personaje, regresar a casa y celebrar que el trabajo ha concluido. Day-Lewis no pudo hacerlo. Sentía que Reynolds Woodcock seguía dentro de él, ocupando un espacio que ya no estaba dispuesto a entregar. Al terminar la película, se encontraba emocionalmente agotado. No era simple cansancio físico, era una sensación más profunda. Después de tantos años de trabajo intenso, comenzó a preguntarse durante cuánto tiempo podría mantener aquel nivel de implicación sin perjudicar su bienestar. La actuación había sido el centro de su vida, pero también se había convertido en una fuente de tristeza. Más tarde explicó a la revista Doble que el anuncio de su retirada funcionó como una medida de protección. Necesitaba establecer una línea clara entre Daniel Day-Lewis, el hombre, y Daniel Day-Lewis, el artista. Aquella línea no podía ser privada. Tenía que ser pública y definitiva. Day-Lewis explicó a Dobolov que hizo público el retiro porque necesitaba trazar una línea y evitar que otro proyecto volviera a arrastrarlo hacia la actuación. Si se limitaba a decir que se tomaría un descanso, los directores continuarían enviándole guiones. Los estudios seguirían llamándolo. Sus amigos intentarían convencerlo. Y él mismo podría sentirse tentado a regresar antes de haberse recuperado. Al anunciar oficialmente que no volvería a actuar, levantaba una barrera que resultaría mucho más difícil de cruzar. No lo hizo para castigar a Hollywood, tampoco porque hubiera perdido el respeto por el cine. Lo hizo porque necesitaba proteger su bienestar y recuperar una vida que no dependiera de entrar una y otra vez en la mente de otras personas. Buscaba actividades concretas, como trabajar con madera, tela, cuero y herramientas. Después de pasar tantos años explorando emociones dolorosas y personalidades extremas, el trabajo físico le ofrecía algo que la actuación ya no podía darle: una realidad sencilla. La decisión de 2017 parecía radical, pero encajaba perfectamente con su historia. No era la primera vez que Daniel Day-Lewis elegía desaparecer en lugar de participar en la brillante celebración de su propia fama. El precedente más importante había ocurrido 20 años antes. En 1997 terminó el rodaje de The Boxer, un drama deportivo que le había exigido meses de preparación física. Para interpretar a un antiguo boxeador, entrenó con una disciplina intensa y sometió su cuerpo a una transformación agotadora. Cuando las cámaras dejaron de grabar, todos esperaban que siguiera el camino habitual. Debía asistir al estreno, responder preguntas, posar para los fotógrafos y acompañar la película durante la campaña de premios. Pero Day-Lewis no hizo nada de eso. Se alejó de Hollywood sin ofrecer explicaciones. Sus representantes no sabían con claridad cuáles eran sus planes. Los estudios no podían confirmar cuándo regresaría. Los admiradores quedaron esperando una película que tal vez nunca llegaría. El actor se trasladó discretamente a Florencia, Italia. Florencia le ofrecía la posibilidad de llevar una vida discreta y alejada de Hollywood. La ciudad estaba llena de visitantes, estudiantes
y trabajadores procedentes de diferentes lugares del mundo. En medio de aquella multitud, podía mezclarse con la vida diaria sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, no se instaló en una villa para disfrutar de un retiro lujoso. Tampoco pasó los días descansando en hoteles exclusivos. Buscó trabajo. Day-Lewis se convirtió en aprendiz de Stefano Bemer, un reconocido zapatero italiano especializado en la elaboración artesanal de calzado. Después de terminar de boxer, permaneció alejado de la pantalla durante cerca de 5 años y trabajó como aprendiz del artesano Stefano Bemer en Florencia, antes de regresar al cine con Gangs of New York. Cada mañana, uno de los actores más famosos del mundo entraba en un taller, se colocaba un delantal y aprendía un oficio desde sus fundamentos. Allí no era una estrella ganadora de premios, era un aprendiz. Debía observar, escuchar y repetir. Aprendió a seleccionar el cuero, cortar las piezas, trabajar las formas y construir un zapato mediante técnicas tradicionales. El proceso exigía precisión, paciencia y humildad. Un pequeño error podía arruinar horas de trabajo. No había cámaras capaces de repetir la escena desde otro ángulo. No existía una sala de montaje donde corregir el resultado. El objeto era bueno o no lo era. Esa honestidad le proporcionaba paz. En el cine, el éxito depende de demasiadas personas y de demasiadas opiniones. Una interpretación puede ser modificada mediante la edición, la música o la forma en que se presenta una película. En el taller, el resultado estaba delante de él. Podía sostenerlo con las manos y saber exactamente qué había hecho. El trabajo manual le ayudó a recuperar una rutina más tranquila. Moldear el cuero le ofrecía una satisfacción tranquila que los platós ya no conseguían darle. No necesitaba interpretar a nadie. No tenía que explorar un trauma imaginario ni permanecer durante meses dentro de una personalidad ajena. Solo debía concentrarse en una tarea concreta. Mientras Day-Lewis se adaptaba a su nueva rutina, varios directores continuaban intentando contactar con él. Productores, ejecutivos y directores tenían proyectos preparados para él. Algunos de los cineastas más poderosos del mundo estaban convencidos de que era el único actor capaz de encarnar a sus protagonistas. Enviaron mensajes, realizaron llamadas, intentaron contactar con sus representantes. Durante un tiempo rechazó o evitó las propuestas que procedían de la industria. Day-Lewis había cortado casi toda comunicación con la industria. Desde fuera, parecía satisfecho con la posibilidad de continuar trabajando como artesano y mantenerse lejos de la fama. Durante aquella etapa, no dio señales de querer regresar al cine. Parecía satisfecho con el trabajo artesanal y con la tranquilidad de su nueva rutina. Para muchas personas resultaba difícil comprender que abandonara una carrera tan reconocida para trabajar en un pequeño taller de calzado. Daniel Day-Lewis nunca había buscado la fama por sí misma. Buscaba el trabajo, la transformación y la verdad de un personaje. Cuando el precio emocional se volvía demasiado alto, no dudaba en abandonar todo lo demás. Durante un tiempo pareció que nadie lograría convencerlo de regresar. El silencio terminó después de varios años, cuando aceptó interpretar a Bill, el carnicero Cutting, en Gangs of New York, el ambicioso proyecto histórico dirigido por Martin Scorsese. En aquel momento, Martin Scorsese preparaba Gangs of New York, una producción histórica de gran escala. Pero había un problema, y no era de presupuesto ni de guión. Scorsese consideraba que Daniel Day-Lewis era la mejor opción para interpretar al antagonista Bill el carnicero. Scorsese consideraba que Day-Lewis reunía las cualidades necesarias para interpretar aquel personaje, y no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta. El inconveniente era que Day-Lewis se había retirado por completo del cine. Vivía en un pequeño pueblo de Italia, dedicado a un oficio humilde y silencioso, la zapatería. Scorsese sabía que una simple llamada telefónica de algún representante terminaría en un rechazo inmediato. Por eso, buscó una manera más directa de hablar con el actor y presentarle el proyecto. Reclutó a Leonardo DiCaprio
quien ya formaba parte del elenco, y juntos viajaron hasta Florencia con un único objetivo: convencer al actor de dejar su banco de trabajo y volver a la actuación. Day-Lewis no quería saber nada de regresar a la pantalla grande. Temía profundamente el desgaste psicológico que implicaba sumergirse otra vez en una producción de semejante magnitud, sabiendo perfectamente cuánto solía perderse a sí mismo dentro de sus personajes. Había encontrado paz en su taller, lejos de las luces de Hollywood, y no quería renunciar a esa tranquilidad. Scorsese entendió rápido que ofrecerle una cifra millonaria no serviría de nada. Cambió entonces de estrategia por completo. Apeló a su sentido artístico, a su integridad como creador, explicándole la importancia histórica de la historia que quería contar y la fascinante complejidad psicológica del personaje que tenía entre manos. Finalmente, Day-Lewis aceptó participar en la película. Day-Lewis aceptó. Su regreso demostró que los años lejos de la pantalla no habían reducido su capacidad interpretativa. Su interpretación de Bill, el carnicero, fue recibida con una ovación crítica casi unánime. Le valió una nominación al Oscar y recordó al mundo entero por qué era considerado uno de los actores más singulares de su generación. Volver al cine también significaba retomar un método de trabajo muy exigente, que en ocasiones había afectado su salud. Porque para Daniel Day-Lewis, actuar jamás fue cuestión de vestuario ni de simple representación. Practicaba una forma radical de transformación total. Se mantenía dentro del personaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante toda la duración del rodaje. Esa entrega absoluta le pasó factura al cuerpo en más de una ocasión. Durante el rodaje de Mi pie izquierdo, su papel que lo lanzó al estrellato, se negó a abandonar la silla de ruedas, incluso fuera de cámara, obligando al equipo técnico a cargarlo entre obstáculos durante semanas. Esa postura encorvada y constante terminó por fracturarle 2 costillas. Años después, en el gélido set de Gangs of New York, repitió el patrón. Se negó a usar un abrigo moderno con aislamiento térmico, simplemente porque esa prenda no existía en el siglo XIX. El resultado fue una neumonía severa que lo dejó gravemente enfermo. Y las heridas físicas, con ser graves, no fueron las peores. Hubo también heridas invisibles, mucho más difíciles de sanar. En 1989, mientras interpretaba a Hamlet en un importante teatro de Londres, durante una función especialmente intensa, aseguró haber escuchado, sobre el escenario, la voz real de su propio padre ya fallecido. La experiencia lo dejó tan perturbado que abandonó la obra en pleno acto y nunca más volvió a subirse a un escenario teatral. La preparación de otros personajes también le había exigido largos periodos de entrenamiento físico y aislamiento. Para el último mohicano, decidió vivir completamente solo, durante meses, en plena naturaleza salvaje. Aprendió a sobrevivir de la tierra, construyó sus propias canoas, practicó el lanzamiento de hachas y cazó animales para alimentarse y curtir sus pieles. Ese aislamiento absoluto hizo que sus actuaciones resultaran perturbadoramente reales, aunque también generó un ambiente incómodo para todos a su alrededor. Compañeros de reparto y miembros del equipo técnico admitieron sentirse profundamente desconcertados, porque simplemente nunca llegaron a conocer al verdadero Daniel Day-Lewis. Debían dirigirse a él usando el nombre de su personaje. Incluso cuando las cámaras estaban apagadas, todos caminaban con extremo cuidado, sin saber cómo tratar a un hombre que parecía haber borrado por completo su propia identidad. Esa dedicación marcó su trayectoria y contribuyó a que recibiera algunos de los premios más importantes del cine. Fue entonces cuando se llevó a casa su primera estatuilla dorada por dar vida de manera magistral a Christy Brown en Mi pie izquierdo, My Left Foot. Su interpretación recibió grandes elogios y lo consolidó como uno de los actores más destacados de aquel momento. Casi 20 años después,
alcanzó una nueva cima. Nos regaló una actuación inolvidable y feroz como el codicioso magnate petrolero Daniel Plainview en el drama Petróleo Sangriento, There Will Be Blood. Ese personaje no solo le otorgó su segundo Oscar, sino que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Algunas frases del personaje se hicieron muy populares y acercaron su trabajo a una nueva generación de espectadores. Cuando el legendario Steven Spielberg lo llamó para interpretar a Abraham Lincoln, Day-Lewis no se limitó a memorizar un guión. Durante meses estudió la vida, la voz y los gestos de Abraham Lincoln antes de comenzar el rodaje. Hablaba con una voz aguda e histórica con todos en el set, e incluso firmaba sus mensajes de texto personales a sus compañeros de reparto, como A. Lincoln. Aquella preparación contribuyó a una interpretación que le permitió ganar su tercer Oscar al mejor actor. Con ese triunfo, se convirtió oficialmente en el único actor en la historia de Hollywood en ganar 3 premios de la Academia al mejor actor, un récord sagrado que permanece completamente intacto. Sin embargo, alcanzar ese nivel de reconocimiento también aumentó la presión sobre su trabajo. Sus éxitos lo situaron entre los actores más admirados de su generación, aunque también elevaron las expectativas sobre cada nueva película. Después de aquellos premios, cada nuevo proyecto era analizado con una atención cada vez mayor. Day-Lewis sentía que cada nuevo personaje debía estar a la altura de sus trabajos anteriores, algo que hacía el proceso cada vez más exigente. Después de una carrera llena de reconocimientos, su retirada de 2017 pareció definitiva, hasta que un proyecto familiar modificó sus planes. Entre finales de 2017 y comienzos de 2024, el actor mantuvo un perfil público muy bajo. Sus apariciones públicas fueron cada vez menos frecuentes. Se mantuvo alejado de ceremonias, estrenos y otros actos relacionados con la industria cinematográfica. Durante esos años, muchos espectadores jóvenes apenas tuvieron ocasión de verlo conceder entrevistas o promocionar una película. La prensa solo publicaba de vez en cuando alguna fotografía suya tomada en espacios públicos. Algunas de esas imágenes recibían atención porque mostraban al actor llevando una vida aparentemente corriente. Lejos del cine, parecía llevar una rutina sencilla y discreta. Durante aquel periodo, Day-Lewis dedicó más tiempo a actividades privadas. Escribía, dibujaba y realizaba trabajos manuales con madera y herramientas tradicionales. Aquellas actividades le permitieron mantener una rutina estable lejos de la industria. La falta de información pública también dio lugar a numerosos rumores en Internet. Ante la ausencia de comunicados, algunos medios digitales publicaron versiones que no estaban confirmadas. Algunas páginas especularon sobre su salud o afirmaron, sin pruebas, que había decidido aislarse por completo. Day-Lewis no respondió públicamente a aquellas especulaciones. Durante sus años de ausencia, la industria cinematográfica experimentó cambios importantes. Las plataformas de streaming y las grandes franquicias adquirieron un peso cada vez mayor en Hollywood. El tipo de preparación lenta y detallada que caracterizaba su trabajo parecía menos habitual dentro de aquella nueva industria. Por esa razón, su regreso parecía poco probable en un contexto cinematográfico tan diferente. Sin embargo, la situación cambió dentro de su propia familia. Durante aquellos años, una colaboración privada con su hijo comenzó a tomar forma. La razón de su regreso no procedió de una oferta tradicional de Hollywood. No fue consecuencia de un gran contrato, una campaña de premios o la propuesta de un director conocido. La persona que consiguió abrir aquella puerta fue su hijo, Ronan Day-Lewis. Según explicó Daniel Day-Lewis a The Associated Press, fue el deseo de trabajar junto a Ronan lo que terminó llevándolo de nuevo ante las cámaras después de 8 años de ausencia. Ronan había desarrollado su propio trabajo como pintor y cineasta sin depender públicamente de la carrera de su padre. Era pintor, realizaba cortometrajes y llevaba años pensando en el cine como una forma personal de expresión.
Aunque procedía de una familia vinculada al arte, buscaba desarrollar sus proyectos siguiendo su propio criterio. Antes de dirigir su primer largometraje, Ronan había trabajado con la pintura, los vídeos musicales y varios proyectos audiovisuales. Desde joven le atraía la capacidad del cine para construir mundos, mezclar imágenes y explorar emociones que no siempre pueden explicarse con palabras. Había abandonado la actuación, pero no había dejado de amar el oficio. Continuaba sintiendo una conexión profunda con el cine, aunque ya no quisiera participar en la maquinaria que lo rodeaba. Observar los primeros pasos cinematográficos de su hijo le produjo una mezcla de orgullo y tristeza. Se sentía orgulloso de Ronan, aunque también lamentaba haberse alejado del cine justo cuando su hijo comenzaba a acercarse a él. Mientras Ronan avanzaba hacia su primera película, Daniel sentía que él caminaba en la dirección contraria. Mientras Ronan preparaba su primera película, Daniel pensaba que su propia etapa como actor había terminado. Durante los años en que Daniel permaneció lejos de los focos, padre e hijo pasaron mucho tiempo hablando sobre arte, personajes, imágenes y recuerdos familiares. No comenzaron con un gran plan empresarial. Tampoco se sentaron desde el primer día con la intención de construir el esperado regreso de Daniel Day-Lewis. La colaboración comenzó a partir de varias conversaciones informales. Ronan tenía desde hacía tiempo la idea de contar una historia sobre dos hermanos. Al mismo tiempo, Daniel también sentía curiosidad por los vínculos entre hermanos, por las heridas familiares y por la manera en que el pasado puede separar a personas que una vez estuvieron profundamente unidas. Comenzaron a intercambiar ideas sobre un hombre que vivía aislado en medio del bosque. Al principio, ni siquiera sabían por qué aquel personaje se había apartado del mundo. Al principio, imaginaron a un hombre que vivía solo en una cabaña, sin tener todavía claro el motivo de su aislamiento. La escritura avanzó lentamente. No trabajaban siguiendo el ritmo rígido de un estudio. En ocasiones, escribían juntos durante varios días. Después, podían pasar largas temporadas separados, sin tocar el material. Cuando volvían a encontrarse, retomaban la conversación. Las escenas fueron apareciendo a partir de conversaciones, recuerdos e ideas que ambos compartían. De esa manera, casi sin darse cuenta, las páginas comenzaron a acumularse. El proyecto empezó alrededor de 2020. Durante mucho tiempo, ni Daniel ni Ronan estuvieron seguros de que aquellas conversaciones terminarían convirtiéndose en una película. Pero cuando el texto alcanzó una extensión cercana a un guión completo, la posibilidad dejó de ser imaginaria. Sin embargo, Daniel admitió que también comenzó a sentir cierta alarma cuando aquella colaboración privada dejó de parecer el trabajo de dos hombres en un cobertizo y empezó a necesitar toda la maquinaria de una producción profesional. Ronan había imaginado desde el principio a su padre en el papel de Ray, aunque durante los primeros años no existía ninguna garantía de que Daniel aceptara regresar ante las cámaras. Después de todo, el actor había levantado una barrera pública alrededor de su retirada. Había prometido que no volvería. Sin embargo, esta vez no se trataba de aceptar una película más. No era una producción diseñada por un gran estudio, ni un personaje enviado por un agente. Era una historia que había construido junto a su hijo, palabra por palabra. La posibilidad de trabajar con Ronan cambió el significado de volver a actuar. Ya no se trataba de regresar a Hollywood. Se trataba de acompañar a su hijo en su primer largometraje. Durante años había descrito su energía creativa como un horno interior. Cada personaje consumía aquel fuego hasta dejarlo vacío. Después de Phantom Thread, temió que esa fuente de energía no volviera a encenderse. No obstante, el actor también quiso corregir una idea repetida durante años. Aseguró que su trabajo nunca lo dejaba incapacitado durante largos periodos y que, en realidad, la propia actuación siempre había sido una fuente de energía para él. Pensó que quizá había entregado todo lo que tenía. Al trabajar con Ronan, Day-Lewis recuperó el interés por interpretar un personaje.
Ese interés surgió de manera natural durante el proceso de escritura que compartía con su hijo. Daniel explicó después que la colaboración con Ronan reactivó rápidamente su energía creativa. La experiencia no estuvo dominada por el miedo ni por el agotamiento que había sentido en sus últimos proyectos. En esta ocasión, el proceso le resultó más cercano y satisfactorio. Desde el comienzo hasta el final, la colaboración le permitió recordar aquello que siempre había amado de la actuación: la construcción paciente de un personaje, la búsqueda de una verdad emocional y el trabajo compartido con otras personas. El problema nunca había sido únicamente actuar. El problema era todo lo que venía después. En su conversación con AP, Day-Lewis explicó que lo que realmente lo había abatido después de Phantom Thread no era el oficio en sí, sino la perspectiva de volver a la exposición pública que acompañaba al estreno. Lo que le resultaba difícil era la exposición pública, las entrevistas, la promoción y la presión que acompañaba a cada estreno. La necesidad de explicar constantemente un proceso que para él era íntimo y difícil de poner en palabras. Con Ronan, la actuación volvió a sentirse cercana. El proyecto nació como una colaboración pequeña y personal. Padre e hijo querían concentrarse en la historia, sin convertir el regreso de Daniel en el centro de la producción. No querían presentar la película únicamente como el regreso de Daniel Day-Lewis, sino como una obra con identidad propia. Para ambos, la historia debía tener más importancia que la fama del protagonista. También querían que la atención se concentrara en los personajes, y no solo en los titulares sobre su regreso. La colaboración entre padre e hijo era más importante que cualquier estrategia de promoción. Daniel no regresó porque quisiera demostrar que todavía podía actuar. Tampoco volvió para conseguir un cuarto Oscar o para recuperar un lugar que nunca había perdido. Decidió regresar porque deseaba participar en la primera película de su hijo. La colaboración terminó tomando forma bajo el título de Anémone. Ronan Day-Lewis asumiría la dirección de su primer largometraje, mientras Daniel no solo protagonizaría la historia, sino que también aparecería acreditado como co-guionista. La existencia del proyecto se mantuvo en secreto durante buena parte de su preparación. Cuando Focus Features y Plan B anunciaron oficialmente la película en octubre de 2024, la noticia sorprendió a buena parte de la industria cinematográfica. Daniel Day-Lewis volvía a actuar. Durante años, el mundo del cine había aceptado su ausencia como algo definitivo. Su comunicado de 2017 había sido tan firme que pocos críticos, productores o admiradores esperaban verlo de nuevo en una película. Hasta entonces, Day-Lewis no había dado señales públicas de que estuviera considerando volver a reactuar. De pronto, después de años de silencio, su nombre aparecía de nuevo en el reparto de una producción importante. Y no se trataba de una participación breve o de un homenaje simbólico. Anémone se presentó como un drama, ambientado en el norte de Inglaterra, centrado en los vínculos complejos entre padres, hijos y hermanos. La sinopsis oficial de Focus Features definió la película como una exploración de los lazos profundos y difíciles que existen entre hermanos, padres e hijos. La historia se centraba en dos hermanos separados durante años, por conflictos familiares y recuerdos difíciles. La historia seguía a Jem, interpretado por Sean Bean, mientras abandonaba temporalmente su hogar para buscar a su hermano Ray, un hombre que había elegido vivir apartado en una zona boscosa. Ray llevaba años viviendo aislado, en parte porque no había conseguido enfrentarse a su pasado. Durante el reencuentro, ambos comenzaban a hablar sobre las razones que los habían mantenido separados. Los recuerdos de violencia, la culpa y los conflictos familiares hacían que su conversación fuera especialmente difícil. El reparto reforzaba el peso del proyecto. El anuncio oficial reunió junto a Day-Lewis a intérpretes como Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley Green, bajo la dirección debutante de Ronan. Junto a Daniel Day-Lewis aparecía Sean Bean, conocido por su capacidad para interpretar personajes duros y profundamente marcados por la vida. Samantha Morton
asumía otro de los papeles centrales, aportando su habitual intensidad emocional. También formaban parte del elenco Samuel Bottomley y Safia Oakley Green. El reparto no parecía elegido únicamente para acompañar el regreso de Daniel Day-Lewis. Cada intérprete participaba en una historia sobre el resentimiento, la culpa y la dificultad de reconstruir una relación familiar. Sin embargo, por muy importante que fuera el reparto, la conversación pública continuó concentrándose en una sola persona, Daniel Day-Lewis. El personaje elegido también llamó la atención por algunas semejanzas con la vida pública del actor. Ray era un hombre que llevaba años viviendo solo y alejado de su familia. Había decidido desaparecer de la vida pública y vivir como un ermitaño, evitando las preguntas y protegiéndose detrás del silencio. La comparación era inevitable. Durante 8 años, Daniel Day-Lewis también había permanecido lejos de las cámaras. Había rechazado las entrevistas, evitado los grandes actos de Hollywood y protegido cuidadosamente su vida privada. Ahora regresaba interpretando a un hombre que había hecho algo muy parecido. Esa situación recordaba, al menos de manera superficial, los años que Day-Lewis había pasado lejos del cine. A pesar de los paralelismos evidentes entre el actor y su personaje, Daniel y Ronan señalaron que la historia no era autobiográfica, aunque su colaboración estuviera marcada por la relación real entre un padre y un hijo. La diferencia era que Ray no se había aislado para escapar de la fama. Había huido porque llevaba dentro una carga mucho más dolorosa. Su soledad estaba vinculada a la culpa, a la violencia y a acontecimientos que no podía olvidar. Aún así, la comparación resultaba difícil de evitar. El actor más reservado de su generación volvía al cine como un hombre que había cerrado la puerta al mundo. Algunos espectadores interpretaron esas semejanzas como una referencia indirecta a la retirada del actor. También podía interpretarse como una forma de enfrentarse, mediante la ficción, a los años de aislamiento que habían seguido a su retirada. Daniel Day-Lewis nunca afirmó que Ray fuera una representación de sí mismo. Sin embargo, resultaba imposible separar completamente al personaje del hombre que lo interpretaba. Tanto el actor como el personaje habían vivido apartados y se encontraban ante la posibilidad de volver a relacionarse con los demás. La expectación creció todavía más cuando comenzaron a aparecer las primeras imágenes. Day-Lewis surgía con el rostro envejecido, una larga barba y una expresión endurecida. Ya no tenía la elegancia controlada de Reynolds Woodcock. Su aspecto reflejaba el cansancio y los años de aislamiento del personaje. No había regresado para interpretar un papel cómodo. Tampoco había elegido una historia ligera que facilitara su vuelta. Una vez más, había entrado en un territorio emocional oscuro, exactamente el tipo de lugar que años antes lo había dejado completamente agotado. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de la cámara estaba su hijo. Esa presencia modificaba todo el proceso. Ronan no observaba únicamente a una leyenda del cine. Observaba a su padre. Conocía sus silencios, sus hábitos y la manera en que se acercaba a un personaje. Daniel, por su parte, no trabajaba simplemente para un director debutante. Estaba confiando en una persona a la que había visto crecer, descubrir el arte y desarrollar su propia manera de mirar el mundo. La relación familiar no eliminó las diferencias creativas. Durante la escritura y el rodaje, hubo discusiones sobre detalles, ambientes y escenas. Sin embargo, Ronan explicó que aquellas discrepancias nunca se transformaron en una batalla de egos. Los dos habían construido juntos el personaje. Cuando comenzaron a filmar, muchas conversaciones ya no eran necesarias. Padre e hijo compartían una comprensión profunda de Ray, de sus heridas y del mundo que lo rodeaba. Para Ronan, dirigir a uno de los actores más respetados de la historia habría podido ser una experiencia aterradora. Pero el largo proceso de escritura le había permitido conocer el material junto a él. Daniel no llegó al rodaje como una figura intocable. Llegó como colaborador. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York
en septiembre de 2025. Después, llegó a salas seleccionadas de Estados Unidos el 3 de octubre y amplió su distribución el 10 de octubre. Después de 8 años, los espectadores pudieron volver a ver a Daniel Day-Lewis en una pantalla de cine. Después de 8 años, Daniel Day-Lewis estaba nuevamente en una película, pero no había vuelto como la industria esperaba. No apareció dentro de una enorme superproducción, ni rodeado por efectos visuales. Tampoco eligió un papel diseñado exclusivamente para celebrar su carrera. Regresó dentro de una historia pequeña, difícil y profundamente familiar. Volvió para interpretar a un hombre que vivía escondido. Volvió bajo la dirección de su propio hijo. Y volvió en una película que hablaba precisamente de padres, hijos, hermanos y heridas, que permanecen abiertas durante años. La relación entre la historia de la película y su propia retirada llamó inevitablemente la atención. Con el regreso ya convertido en una realidad, Daniel Day-Lewis finalmente tuvo que enfrentarse a la declaración que había realizado en 2017. Durante años, había prohibido cualquier explicación pública sobre su retirada. Ahora ya no podía evitar la pregunta. En 2025, Day-Lewis admitió con franqueza: en realidad, nunca tuve la intención de retirarme, y reconoció que habría sido más prudente no realizar un anuncio tan definitivo. ¿Por qué había anunciado un adiós tan definitivo si, en el fondo, nunca había dejado de amar la actuación? Su respuesta sorprendió por su franqueza. Day-Lewis reconoció que nunca había tenido la intención real de retirarse de todo para siempre. Lo que deseaba era dejar aquel tipo de trabajo durante un tiempo y concentrarse en otras actividades. Mirando hacia atrás, incluso admitió que habría sido mejor guardar silencio. La declaración solemne de 2017, que durante años fue tratada como el cierre definitivo de una carrera extraordinaria, ahora le parecía exagerada. Había convertido una necesidad temporal de alejarse en una promesa pública demasiado grande. No se arrepentía de haber descansado. Se arrepentía de haber transformado aquel descanso en una sentencia. También aclaró algo fundamental. Nunca había dejado de amar el trabajo de actor. Lo que no podía soportar eran ciertos aspectos de la vida que acompañaban a esa profesión. El conflicto no estaba entre Daniel Day-Lewis y la actuación. Estaba entre Daniel Day-Lewis y la maquinaria construida alrededor de la fama. Durante 8 años, había intentado escapar de esa maquinaria. Pero una conversación con su hijo le permitió descubrir que todavía existía una manera diferente de hacer cine. Una forma de hacer cine más íntima y personal, también más cercana a sus propios intereses creativos. Era una manera de recuperar aquello que lo había atraído de la actuación desde el principio. Ronan no lo obligó a regresar. Tampoco lo convenció mediante discursos o promesas. Simplemente le ofreció una historia que Daniel no quiso abandonar. Day-Lewis explicó a AP que la actuación había sido su principal forma de expresión desde la infancia y que, incluso durante los años de silencio, aquella necesidad creativa nunca desapareció por completo. Su colaboración con Ronan le permitió comprobar que todavía deseaba expresarse mediante la actuación. Poco antes del estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York, Day-Lewis volvió a hablar públicamente sobre su retirada. En una entrevista con Rolling Stone, explicó con mayor claridad cómo veía ahora la decisión que había tomado en 2017. Reconoció que lamentaba haber anunciado su retirada de una forma tan definitiva. También admitió que habría sido más prudente no hacer aquel anuncio público. Al mirar atrás, consideró que su declaración de 2017 había sido demasiado solemne para una decisión que, en realidad, no pretendía ser permanente. Durante la entrevista, también explicó qué había querido decir realmente con aquella retirada. Explicó que jamás tuvo la intención real de abandonar su oficio para siempre. Lo que en verdad necesitaba era detener, por un tiempo, ese tipo de trabajo tan intenso y absorbente, para poder explorar libremente otras formas de expresión creativa. Con el tiempo, también tuvo que reconsiderar el peso que había dado a su propia promesa. Day-Lewis comprendió que rechazar la posibilidad de trabajar con su hijo solo para mantener aquella promesa habría sido una decisión equivocada.
su regreso deja abierta una pregunta sobre el futuro. No está claro si volverá a aceptar otros proyectos después de Anémone. Por ahora, no se sabe si Anémone será una colaboración excepcional con su hijo o el comienzo de una nueva etapa profesional. Esta particular alianza entre padre e hijo también podría representar un cambio profundo, casi saludable, en su célebre y extremo método de actuación. Trabajar con su hijo podría ofrecerle una forma distinta de acercarse a los personajes, dentro de un entorno creativo más cercano y controlado. El regreso despertó interés entre la prensa especializada y entre muchos espectadores que habían seguido su carrera. La historia de Day-Lewis muestra que una retirada no siempre significa una despedida permanente. En su caso, el tiempo lejos del cine y la oportunidad de trabajar con su hijo terminaron por cambiar su decisión. La sección de comentarios es exclusivamente para ustedes. Compartan sus opiniones, teorías, y si creen que la magia de este talentoso artista permanece intacta. Las leeremos con mucha atención. Si este viaje explorando las luces y sombras del cine los ha cautivado, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Es la mejor manera de no perderse ningún detalle en nuestros próximos videos, donde seguiremos revelando las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento. En nombre de todo el equipo, nos sentimos honrados de compartir esta historia con ustedes. Muchas gracias por su tiempo, su apoyo incondicional y por acompañarnos hasta el final de este boletín. Nos vemos en la próxima historia. Próxima historia. Próxima historia. Próxima historia. Próxima